La violencia digital también se sufre, también se vive. A pesar de que no sea directamente sobre nosotros, el estar frente a una pantalla también nos hace vulnerables a ser sujetos de violencia por parte de personas de las cuales no conocemos su identidad, a veces ni siquiera su rostro, pero que también nos daña y nos lastima. Por esta razón es que en el Festival Tiempo de Mujeres estamos hablando de estos temas de violencia digital, de los cuales las mujeres también somos víctimas, porque así como vivimos violencia en las calles, también lo hacemos en materia digital y debemos saber con qué herramientas contamos para defendernos. Esto es Conecta, Cartelera Cultural Activa. Mi nombre es Brenda Galicia, bienvenidos. Les recuerdo nuestras vías de contacto, estamos en Capital 21 en redes sociales. También les invito a que no se pierdan este programa en sus dos horarios, de lunes a viernes a las 12:30 del día y a las 8 de la noche. Y si por alguna razón se pierden de este programa en estos horarios, no se preocupen, que estamos también en el canal de YouTube de Capital 21. Ahora bien, vámonos con nuestra compañera Mariana Sánchez, porque queremos platicar con ustedes para saber si han sido sujetas de violencia en territorios digitales. Vamos a conocerlo. La tecnología, específicamente las redes sociales, podrían verse como algo constructivo, pero también todo lo contrario si se usan para situaciones negativas. Las redes sociales se han convertido en un nuevo espacio donde se reproduce la violencia de género, principalmente entre las y los jóvenes. Los llamados medios sociales, de acuerdo con especialistas, son plataformas idóneas para compartir intereses y entrar en la intimidad de las personas, pero por su gran apertura, se han convertido en un dispositivo en el que grupos proponen, comparten y difunden antivalores sociales. Y no solo difunden antivalores. En las redes sociales se ejerce violencia en contra de mujeres por medio de ciberbullying, sexting, stalking, grooming, shaming y doxing. La violencia en redes sociales contra las mujeres y niñas genera consecuencias psicológicas, emocionales y sociales para las víctimas y limita el pleno uso, goce y disfrute de sus derechos humanos. Preguntamos a algunas mujeres si habían sufrido de violencia en redes sociales y qué opinaban sobre el tema. Honestamente no, porque pues también como que ya uno como mujer vive con el temor. Y debido a ese temor como que te recatas un poquito, ¿verdad? Para no ser agredida, psicológicamente también. Afortunadamente no, nunca. Creo que soy como muy cuidadosa justo con las redes sociales. Nunca tampoco he conocido a alguien a quien hayan violentado directamente. O sea, nadie de mi círculo cercano. Se ejerce desde el momento en que suben muchas veces, si se fijan, memes o anuncios siempre atacando a la mujer de alguna manera, ¿no? Digo, la violencia de la mujer está en todos los ámbitos, creo que en México. Recordemos que no se debe culpar a las mujeres y niñas que son víctimas de violencia en las redes. Su libertad e integridad deben ser respetadas. Mariana Sánchez. Regresamos y por supuesto que estamos al pendiente de todos estos comentarios que también nos hicieron llegar a través de nuestra compañera Mariana Sánchez y por ello tenemos esta información para ustedes. Platicamos el día de hoy con Carmen Saavedra. Ella trabaja en la Dirección de Políticas para la Igualdad Sustantiva y conversamos con ella porque además que fue moderadora de la mesa que el día de hoy pueden repetir a las 3 de la tarde sobre violencia digital a través de Capital 21 y redes sociales de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, pues nos hacemos esta pregunta: ¿cómo dialoga esta situación que estamos viviendo, la pandemia, con la violencia que también se está viviendo en territorios digitales? Vamos a conocerlo. Este tema cobra mucha más vigencia en este contexto que estamos, Brenda. O sea, ya existía, no es de que aparezca a partir de la pandemia del COVID, pero se recrudece la situación de la violencia, porque todos estamos aparentemente en lugares seguros, que son nuestras casas y demás.
pero estamos conectadas. Entonces, mucha de esta violencia que ya es como permanente, que hemos vivido en las redes, se recrudece, y no solo contra mujeres adultas, sino contra las niñas, adolescentes y demás que tienen este medio de mayor conexión. Y digamos que las violencias que ya se viven en el ámbito cotidiano, presencial, por llamarlo de algún modo, se traducen, se trasladan a los medios digitales. Porque aparte, cuando hablamos de violencia digital o violencia cibernética, no estamos hablando de un solo tipo de violencia, porque es como una entrada, una bomba, y explota y nos va a pegar en muchos ámbitos de la vida de las niñas, de las mujeres. Por ejemplo, nada más pondré algún ejemplo. Te difaman, exhiben tu figura en alguna cuestión íntima que tú tuviste y demás. Eso puede tener repercusiones hasta en tu ámbito de tener que dejar la escuela, abandonar tu trabajo y demás. Eso va a tener repercusiones en muchas más situaciones cotidianas de la vida. De que no es tan solo una violencia, sino que esa violencia nos va a pegar en muchas más situaciones de nuestra vida. Ya lo dijo nuestra invitada Carmen Saavedra, detrás de la violencia digital hay otras violencias. Y justo de ello nos habla Olimpia Coralmelo en este video que tenemos para ustedes. Vámonos a corte y regresamos. Esto es Conecta, Cartelera Cultural Activa. Alguna vez estuve en este edificio, era muy chiquilla. Yo vine porque participé en un concurso de debate político. Y vine huyendo, justamente encontré en el debate político una oportunidad como para huir de Guauchi, porque todo el mundo está jodiendo. Y entonces, como vi que tenía un poco de facilidad de palabra, pues me gustó debatir. Y la plataforma del debate político, yo nunca creí, le hablábamos a jueces, le hablábamos a 4 o 5 personas, pero yo nunca creí que esa plataforma me iba a servir a mí para hablarle al mundo y para defender una reforma de todos los argumentos misóginos, machistas, de complot. Porque si me preguntaran cuál es una de las cosas que más te están molestando o que más te están diciendo, es una pregunta muy cotidiana. ¿Quién se opone a una reforma así? Le dije, muchas personas, todo el tiempo. Hoy en la mañana simplemente recibí ataques en mi Twitter de solo una sola cuenta que parece que le hicieron el día de ayer para llamarme asesina, loca, puta, zorra, maldita, mala mujer, desgraciada, ¿cómo avalamos? Y con esas palabras lo digo porque comúnmente me dicen, cállate, esas cosas no las digas. No, es que no se cierran los ojos ni los oídos, así nos dicen, así nos llaman. Y después cuando luchamos con nuestros derechos y quemamos todo, nos llaman provocadoras, feminazis. No, es que eso es lo que está pasando. Y encontré en esta plataforma justamente algunas oportunidades para argumentar, y nunca creí que esas cosas que de chiquilla concursaba en el INE me iban a ayudar hoy a tener como un poquito de tablas para podernos defender del patriarcado. ¿Cuál es el papel del feminismo en la vida pública de México? Esta noche en Economía con Sazón, nuestras chefs Renata Turrent y Natalia Calero desmenuzarán el impacto que tienen estos movimientos de emancipación femenina en la economía de nuestro país. No te lo pierdas a las 22 horas en compañía de nuestro sibarita de confianza, Víctor Aramburu, y su pinche neoliberal, Alberto López, solo por Capital 21. No bajemos la guardia. Protégete y protege a los demás.
Ya lo decía nuestra invitada del día de ayer, Irene Soria, que cuando somos expuestas a la violencia digital, no hay mejor cosa que poderlo hablar con nuestros familiares, con nuestras redes de apoyo para saber qué tipo de soluciones implementar. Desde la Secretaría de las Mujeres, ¿qué recomendaciones también nos hacen? Así es, Brenda, y yo creo que lo importante en cualquier tipo de violencia es, primero, reconocerla, asumir si estamos en una situación de violencia, pero primero tenemos que saber qué es, porque muchas veces, y te lo digo por mi experiencia de muchos años atendiendo a mujeres, no sabemos, solo tenemos un malestar, pero como es algo que nos avergüenza, la violencia nos da vergüenza y no la contamos. Entonces, no sabemos nombrarla. Muchas mujeres cuando llegan y cuentan alguna situación dicen, es que es algo que me causa malestar, él no, hablando del agresor, él no me quiso violentar, tan solo me agredió, pero se evita la palabra violencia porque nos da mucho miedo. Entonces, es bien importante el saber qué es, cómo se manifiesta, nombrarla para poder atacar el tipo de violencia. Yo siempre digo, el ámbito legal, ¿qué hay? ¿Qué armas legales tenemos? ¿Qué marco jurídico podemos utilizar? Porque hay que conocerlo, pero también qué otros tipos de actividades podemos hacer con otras mujeres para poder implementar estrategias de prevención, diría yo, pero también de defensa ante estos ataques que podemos vivir de lo más diverso en los medios cibernéticos. Vámonos con nuestra sección ¿Verdad o mentira? Y aquí la pregunta es, ¿la violencia únicamente la ejercen los hombres? Vamos a conocerlo. Recién el año pasado, en la dirección que estoy yo de igualdad sustantiva, se hizo un trabajo con adolescentes. El rango de edad, ¿no? de las mujeres en situaciones de violencia cibernética es impresionante. ¿Por qué? Porque eso lo sabemos todas y todos, ¿no? O sea, las niñas, niños ya están desde muy pequeños con un gran conocimiento del celular, de las redes y demás. Entonces, es un medio para ellos ya como muy, muy natural de expresarse, de comunicarse y demás con ellos. Entonces, en estos talleres que se realizaron el año pasado, que nosotras estuvimos ahí presenciando los resultados, conociendo los resultados, veíamos este tipo de situaciones y es muy fuerte, de violencia a veces entre iguales, de entrada. Y cuando digo entre iguales es de niñas a niños, de niños a niñas, ¿sí me explico? Hablo de las edades, porque no saben lo que está, este llamado bullying, ¿no? Pero ya no es bullying, sino es violencia de género cuando es marcadamente hacia las niñas y adolescentes. Mentira. La violencia se ejerce por igual. Hablamos de violencia de género cuando esta violencia va hacia niñas, jóvenes y mujeres. Vámonos a pausa, pero los dejamos con un ejercicio que realizó Olimpia Coral Melo, que nos abre el escenario sobre la violencia que podemos padecer en lo digital. Regresamos, esto es Conecta, Cartelera Cultural Activa. Y quisiera que sacaran todas y todos sus teléfonos celulares, por favor. Sí, saquen sus teléfonos celulares, por favor. Ayúdenme a bajar su barrita de herramientas que se encuentra en la parte superior de los celulares con sistema operativo Android, que es donde sabemos si estamos conectados a Wi-Fi, a Bluetooth, la barra de herramientas, donde sabemos si estamos conectados a Wi-Fi, a Bluetooth. En los sistemas operativos de iPhone se encuentra en la parte inferior o de lado a lado, dependiendo. Es donde dice si tenemos Wi-Fi, Bluetooth. ¿Ya la encontraron? Bien, mi mamá me decía, cuando le decía que hiciera esto, que ella prendía todos los iconos para ver si así servía, porque si yo como no sé, mejor prendo todo para que fuera como avión y entonces mejor prendo todos los botones. Bien, levante la mano. ¿Quién tiene encendido en este momento su Wi-Fi?
Ok. ¿Quién tiene encendido su Bluetooth? Sí, aún existe Bluetooth. Bien. Levante la mano quien tiene encendidos sus datos móviles. Mucho dinero aquí en dinero. Levante la mano quien tiene encendida su geolocalización o geoubicación. Ok, bien. Bien, para las y los que me dijeron que teníamos encendido su Wi-Fi, por ejemplo, creemos que el Wi-Fi es como un señor y dador de internet gratuito. Gracias, Gran Tlatoani del Wi-Fi, por permitirnos navegar más rápido y de manera gratuita. Lo que no hemos visto, lo que no nos hemos puesto a pensar es que ese Wi-Fi no nada más da internet, sino también recibe información. ¿Y qué tipo de información? Nos preguntamos cada vez que nos conectamos a una red de Wi-Fi, porque además traemos el Wi-Fi prendido como para ver qué cacha, ¿no? Y cuando cacha una señal abierta, lo que hacemos es apagar nuestros datos móviles. Bueno, ustedes no, porque ya vimos que tienen mucho dinero, pero comúnmente apagamos nuestros datos móviles y entonces nos conectamos a ese Wi-Fi. ¿Quién se ha preguntado si la red que nos está dando ese Wi-Fi de acceso gratuito es segura? ¿Y a dónde paran esa información? Porque también recibe. Y de repente estos links que tenemos en nuestras Facebook, por ejemplo, y que nos metemos a las páginas y de repente te mandan test de ¿cómo me veo en el sexo opuesto? ¿A qué artista de Hollywood me parezco? ¿Cómo serán mis hijos en 4 o 5 años? ¿Cómo seré yo de viejita? ¿Cómo seré yo de niño? Y todo este morbo que se crea bajo estos tests, el 70% de estos tests son para robar información y son malware que se suben a nuestras redes sociales con tal de acaparar nuestra atención y robarnos información. Capital 21 celebra la inauguración de la nueva Faro Cosmos. Este sábado a las 18:30 horas, talleristas de la Red de Fábricas de Artes y Oficios de la Ciudad de México dan la bienvenida a este nuevo espacio cultural con una programación especial de intervenciones artísticas, solo por Capital 21. No bajemos la guardia, protégete y protege a los demás. No por ser un espacio que no veamos, que no sea tangible, significa que no sea sujeto de violencia. Para ello debemos prevenirnos y cuidarnos. Sobre esto platicaremos en esta última parte de la entrevista, donde también hablaremos de un tema que ella está encabezando, que justamente es la igualdad sustantiva. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a conocerlo. El tema, por ejemplo, de Ley Olimpia, ¿no? De la exhibición de un video íntimo en contra de la voluntad de una mujer y todo lo que propició esa movilización para incorporar cambios en distintas legislaciones para que las mujeres estemos más protegidas en este tipo de situaciones. Y yo nada más quisiera decir algo más. Vemos todo esto, pero también hay que trabajar como toda la parte preventiva. Pero yo cuando digo preventiva es informativa, porque muchas veces, y lo digo así, se piensa que preventivo es como prohibir, asustar. No, creo que debemos de educar y educarnos en cuanto a nuestros derechos sexuales y reproductivos cuando tienen que ver con las redes sociales, porque no es una prohibición de lo que puedes hacer o no, sino cómo hacerlo y qué medidas debes de tomar para hacer ciertas cuestiones. Y nada más, Brenda, me gustaría decir, la Secretaría de las Mujeres, que ha venido trabajando con Secretaría de Cultura desde la primera emisión de Tiempo de Mujeres, siempre está ofreciendo los servicios que tiene. Y son dos. Uno son las lunas que se encuentran en todas las alcaldías de la Ciudad de México,
con psicólogas y abogadas especialistas en cuestiones de género, y por otra parte, las abogadas de las mujeres que se encuentran en los ministerios públicos, para aquellas mujeres que están viviendo alguna situación de agravio o de violencia, acudir ahí para pedir la orientación. Hablar de igualdad sustantiva yo diría que es un principio básico para cualquier país, para cualquier ciudad que se llame o quiera llamarse civilizado. ¿A qué voy? La igualdad sustantiva, si la tratamos de explicar del modo más, no sé, traducible para todas y todos, yo les digo, la igualdad sustantiva es la igualdad de a de veras, la igualdad que tú puedes tocar y vivir en el día a día. Es decir, yo tengo en mi trabajo, por poner un ejemplo, el mismo puesto y demás que un hombre, estamos comparando. Y tenemos, o sea, la misma plaza, el mismo demás, entonces debe haber la misma igualdad de oportunidades para ambos. Pero eso no se inscribe solamente al ámbito del trabajo, porque tú puedes decir, ok, sí, ganamos lo mismo y tenemos un mismo horario. Pero ¿qué pasa con el resto de las áreas de vida, en este caso de las mujeres? Igual tú haces todo eso, pero con un doble o triple esfuerzo, porque ¿de qué hablamos aparte? De la doble y triple jornada que tenemos muchas mujeres, pero no llegas a cubrir otra jornada en la casa, que es preparar la comida, ver la tarea de los hijos, etcétera. Y probablemente si tienes un compañero, él llega y ya descansa. Esto yo lo he visto en ejercicios que hacemos luego en vivo en talleres de una pareja, pongo el ejemplo. Era una pareja y decían, no, es que nosotros somos muy igualitarios, porque hacemos el mismo trabajo, trabajamos las mismas horas, pero hablaban del trabajo pagado. Cuando llegaban a su casa, porque hacemos un ejercicio de las 24 horas del día, ¿qué hacen? Todos los participantes, hombres y mujeres, así desde las 0 horas, ¿qué hacían? Entonces decían, nosotros hacemos lo mismo, pero al hacer todo el ejercicio, Brenda, cuando eran las 7 de la noche, que ya estaban en su casa, decían, no, pues es que yo ya llego a descansar. El hombre se veía claramente como de las 7 a las 12 ya no hacía nada, más que ver televisión y cenar. Pero la cena se la servía ella, los trastes los lavaba ella, y no veían eso porque se invisibiliza ese tipo de desigualdades tan cotidianas. Pongo este ejemplo de lo cotidiano y ahí nos lleva a todo otro tema, a muchos temas, pero hay un tema, el de cuidados. Y ahorita lo estamos viendo, yo creo que recrudecido con la pandemia. ¿Quién hace los cuidados? Por asignación histórica y de género, las mujeres. Entonces, híjole, esto lo estoy viendo también. ¿Quiénes cuidamos a los niños, niñas, enfermos, adultas, adultos mayores? Las mujeres, pero tenemos que cubrir con otro. Entonces, todo este tema de esta desigualdad cotidiana pone en entredicho el tema de que pueda realizarse una igualdad sustantiva. Por eso, todas las áreas, en este caso nosotras, todas las áreas de gobierno, debemos de tener el tema de la igualdad sustantiva como un eje transversal. A todas nos atañe, no es un tema, en nuestro caso, solo de la Secretaría de las Mujeres, sino de todas las entidades que hace cultura, que, bueno, un buen ejemplo es lo que hace con Tiempo de Mujeres, ¿no? Que me parece una tarea formidable y fabulosa, porque es poner a las mujeres con sus voces, propuestas, maneras de expresarse en primera fila. De verdad, yo tengo muchos años en esto y es el primer festival que veo que le da toda la voz a las mujeres, y creo que el nombre que pusieron ahora al festival sobre la igualdad me parece fabuloso, porque de eso se trata, poner el tema no solo como un tema, sino como una realidad cotidiana, Brenda. Por supuesto, agradecemos a Carmen Saavedra por su generosidad para brindarnos esta entrevista. Les recuerdo que el día de hoy, en punto de las 3 de la tarde, pueden volver a ver esta charla de violencia en lo digital para que podamos acceder a toda esta información, y únicamente reiterar esto, ya que tengo a la cámara más cerca de mí. La difusión o recepción de contenidos digitales sin solicitud de por medio constituye una violencia de alto auge a nivel nacional en México.
es delito. Así es que por ética, pero también por seguridad, evitemos caer en situaciones que no nos convienen a nadie, ¿ok? Y de esa manera paramos ya la violencia contra las mujeres. Ahora bien, nos vamos a evento a domicilio y el día de hoy tenemos la cartelera comunitaria de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Si quieren saber cuáles son estos eventos a los cuales les estamos invitando, quédense aquí. Ya está aquí la cartelera comunitaria. Iniciamos la semana con una variedad de actividades en el marco del Día Internacional de la Mujer. Arrancamos el 8 de marzo con la serie de charlas, reflexiones colectivas, performance, sonideras y muchas más actividades preparadas por promotores culturales comunitarios. Además, en colaboración con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, se dialogará sobre las escritoras de todos los tiempos. Seguimos con el equipo de PACMIC y la serie de cápsulas que realizaron sobre la lucha por los derechos y la preservación de las herencias culturales. No te pierdas la charla de innovación cultural con Vixa Blue, Fernanda Saavedra, Adi Figueroa y Rebeca Flores sobre su participación en el ámbito cultural. ¿Quieres saber más sobre el papel de las mujeres en la cultura comunitaria? Descúbrelo en la serie de cápsulas que tenemos preparadas para ti. Prepara las palomitas. Gran estreno de Resistencia en Colectivas, un filme preparado por colectivos culturales comunitarios que impulsa la defensa de los derechos de las mujeres. Además, podrás unirte a un círculo de discusión sobre la sexualidad de las mujeres en las que te podrás registrar a través de sus redes sociales. Y para terminar, el RULE te invita a ser parte de las mesas de dibujo para promover una comunicación abierta y respetuosa. Para más información, no olvides seguir las redes sociales de Cultura Comunitaria Ciudad de México. Con esto cerramos este programa. El día de mañana vamos a hablar de otro tema que se trabaja en Tiempo de Mujeres, que es las mujeres en el deporte. Agradezco, por supuesto, a mis compañeros de Capital 21 que hicieron posible la transmisión de este espacio, a ustedes por poner atención al mismo. Les recuerdo que estamos en redes sociales, Capital 21, y que también pueden ver este programa en sus dos horarios, de lunes a viernes a las 12:30 del día a las 8 de la noche. Y si por alguna razón se pierden de este programa, no se preocupen que estamos en el canal de YouTube de Capital 21. Mi nombre es Brenda Galicia, que tengan excelente tarde, excelente noche.